Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que ocurrió el fin de semana pasado. No hay muchos famosos, ¿no? Algunos que otros, ¿no es cierto? Dentro del ambiente que se haya incorporado a las listas. Cintia Fernández. Cintia. El Dipi no, el Dipi dijo que no. No, dijo que no. No, la que más revolucionó en los últimos días fue la precandidatura de Cintia, que ella lo que quiere es dedicarse específicamente al tema de alimentos, de los padres que no pasan alimentos para sus hijos y aparte el tema de la revinculación de los padres con los hijos. Sí, claro, porque a ella le pasa, obviamente. Tenido, sí, Amalia Granata en su momento. También. Bueno, Carolina Lozada, pero Carolina es periodista. Claro, bueno, es famosa también, por supuesto. ¿No? Entre otros que también algunos deportistas, ¿no? Que han dado justamente el salto. Bueno, vamos a hacer un análisis de las listas, no en particular, porque no terminaríamos más, sí, pero en general. Y por eso estamos comunicados con Diego Reynoso, que es politólogo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, Diego, a ver, hagamos si te parece, un análisis para vos, un análisis general de esta presentación de listas. Bueno, lo primero para decir es que voy a hacer un poco de historia, digamos. Quiero decir, en el 2003 estalló el sistema de partidos en Argentina y costó reconstruirlo. La mitad del sistema de partidos se reconstruyó con el Frente de la Victoria en ese momento, pero la otra mitad, el no peronismo, no tenía una alternativa electoral competitiva hasta 2015. En 2015 surge Cambiemos, se vuelve electoralmente competitivo y hasta el día de hoy se mantiene. Después del 2015, el Frente para la Victoria se desarma prácticamente en tres grandes bloques, ¿no? Unidad Ciudadana, Kirchnerismo, el PJ de los gobernadores de Randazzo, Provincia de Buenos Aires, y el Frente Renovador, pero en 2019 se vuelve a reconstituir y hoy se mantienen, con lo cual se ha estabilizado, yo diría del 2015 para acá, una oferta de dos grandes bloques, lo cual es bueno eso porque se ha normalizado la oferta electoral competitiva de dos grandes bloques que expresan y representan legítimamente diferentes puntos de vista de la sociedad, y junto a estos dos grandes bloques aparecen, digamos, dos bloques a los costados, el Frente de Izquierda por un lado, emergen los libertarios, ¿no? Como otra fuerza política diferente. Ahora queda la duda en el medio, digamos, ¿no? Es decir, si la oferta política de los, vamos a llamarlo así, peronistas disidentes, que no adhieren al Frente de Todos, que en un momento los expresó Massa, después Labaña, y que ahora Randazzo se presenta como tal, va a ser o no competitivo. Pero en principio esta es la oferta electoral. Y dentro de los dos grandes bloques, lo que vemos es que en el bloque opositor, como es lógico, se va a dirimir no solo las listas de diputados, así el poder institucional legislativo de aquí en adelante, sino también se anticipa cierta disputa de cara a 2023. Algo que no pasa a nivel nacional en el oficialismo, desde luego hay un presidente del ejercicio y demás, pero sí pasa en algunas provincias, como Tucumán, Santa Fe, Chubut. Ese es más o menos en general el mapa, digamos, de cara a las PASO de septiembre. ¿Y quiénes son los grandes armadores? Yo, de las listas, ¿no? Digo, por un lado, me imagino, Cristina Fernández de Kirchner, por el otro lado, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién más? Lo que pasa es que esa es una mirada, yo diría, o sea, la pregunta sobre quiénes son los armadores, en principio, y comparto con vos, Cristina, Alberto, Massa, Horacio Rodríguez Larreta, del otro lado, es una pregunta para Cava y provincia de Buenos Aires. Sí. En el resto del país, el juego tiene que ver mucho con las dimensiones subnacionales, ¿no? Los gobernadores, si están o no gobernando, las potenciales internas que hay. Es más fácil hacer una interna o ir a las PASO contra el jefe político, digamos, del distrito, cuando ese jefe político no tiene el control del Estado, que cuando lo tiene, ¿no? Entonces, claro. Pero hay en algunas donde incluso, qué sé yo, se casa de Perotti, ¿no? Rossi va a armar una lista con la vicegobernadora, que enfrenta a los candidatos del gobernador y, en ese caso, Cristina Fernández de Kirchner. Y en Tucumán también pasa que el gobernador va a ir a la interna con una lista y el vicegobernador va a ir a la interna con otra lista, ¿no? Sí, sí. Entonces,
hay raro, conflictos, ¿no? digo, que son nacionales y otros que son estrictamente subnacionales. Sí. Digo, es raro, ¿no? Que en el mismo espacio vayan dos enfrentados, ¿no? Perotti por un lado haciendo... Él va como suplente, me parece, ¿no? Senador suplente. Mansur también va como senador suplente de su propia lista. Pero por otro lado, Agustín Rossi, que es santafesino, por supuesto, le pega al gobernador, que es del espacio peronista. Bueno, medio, ¿no? Todo. No, me parece lógico porque, bueno, si los gobernadores que tienen el control de su sucesión no han enfrentado listas en las PASO. Los gobernadores que está en disputa la sucesión, Mansur no tiene reelección, Perotti tampoco, entonces, bueno, ahí ya se empieza a, yo diría, anticipar de alguna manera a medir la relación de fuerzas existentes en el distrito. Sí. Políticas usual, digamos. ¿Y qué pensás respecto de Daniel Arroyo como candidato? Un ministro... A mí me hace un poco de ruido, pero ¿por qué? Porque Arroyo tiene que estar en campaña desde ahora hasta las elecciones de noviembre. Y él es un ministro que maneja una cartera económica de dinero, quiero decir, por los planes sociales, muy grande. ¿Él no tendría que pedir licencia a partir de ahora? En muchos casos se ha pedido licencia. Por ejemplo, el ministro de Salud de Provincia de Buenos Aires pide licencia y el viceministro se va a hacer cargo del Ministerio de Salud. Es cierto que en el caso del viceministro de Salud de Provincia tiene un rol protagónico importante en cuanto a la comunicación de políticas públicas, con lo cual se va a acomodar rápidamente. Victoria Tolosa Paz tiene un cargo que no es ministeriable, pero bueno, va a encabezar la lista y me parece que va a dar la continuidad a ese rol estratégico que ella ha cumplido de ser yo diría, una muy buena interlocutora con la sociedad de las políticas del gobierno, una gran defensora, una muy buena argumentadora, algo así parecido a Leandro Santoro. El caso de Daniel Arroyo me parece que probablemente tenga algo que ver también con, resolver algunas cuestiones en desarrollo social, me imagino, porque el gobierno ha logrado presentar una lista de unidad, pero es una coalición que tiene sus diferencias, sus internas, institucionales, ¿no? La disputa por cuotas de poder. Entonces, en muchos de los casos también, se corren actores, se ponen otros actores y empieza un juego así como ese famoso jueguito que teníamos de chiquitito que ibas armando las rompecabezas y las piezas se iban completando. Sí. Yo tenía uno de los picapiedras. Y se va haciendo un enroque de piezas hasta que se termine nuevamente de armar el equilibrio, ¿no? De la relación de fuerzas internas. Pero también ponen en juego la presidencia de Alberto Fernández, porque de última el gobierno entra este año con un bajo nivel de aprobación, yo creo que va a levantar un poco de aquí a las elecciones. De todas maneras, las elecciones de medio término, con Cristina incluso en el gobierno, no les han sido favorables en ese momento al Frente para la Victoria, ¿no? Con lo cual, también ahí hay un juego político importante o algo que pone en juego. El otro día yo comentaba, estas elecciones tienen como 3 capas para analizar. La primera capa, diría yo, es cuánto pone en juego cada uno. Cambiemos pone más en juego, pone alrededor de 60 diputados en juego, porque son las muy buenas elecciones de 2017 que ellos tienen que validar. El Frente de Todos no pone tanto en juego, pone solo 50 bancas en juego, porque no fue una buena elección para el panperonismo. En ese momento, de hecho, ni siquiera estaba unificado. La segunda capa es esto de lo que venimos charlando, ¿no? Que se juega cada uno al interior de sus listas, de sus espacios. El gobierno poniendo en juego, validando, refrendando la gestión, y con esto también diferentes sectores midiéndose sus fuerzas adentro de la coalición de gobierno, y cambiemos, el reposicionamiento de cara hacia las elecciones de 2023. La reta por un lado versus los radicales ahora envalentonados. En stand-by, el espacio de Bullrich back. Pero el tercer nivel son las disputas territoriales, que ahí hay que ir, ahí son 24, ahí hay que analizar 24 casos diferentes, ¿no? Sí. Entonces, eso se nos haría muy largo.
Pero en principio creo que esto es la forma en que hay que ir entendiéndola. Hay tiempo de acá hasta septiembre y noviembre, desde luego. Te digo, perdóname, Diego, pero vuelvo atrás con la pregunta y lo puntualizo en Arroyo. ¿Arroyo no tendría que pedir una licencia a partir de ahora? Digo porque vos tenés el manejo de mucho dinero y cualquiera puede presuponer que para ser candidato y apoyar y ayudar, pensándolo mal, ¿no? Podés discrecionalmente abrir aún más la billetera. ¿Se entiende? Sí, bueno, esto es independiente de que seas o no candidato, ¿no? Desde luego, los gobiernos suelen hacer política social en año electoral, suelen gastar más en los años electorales que y los otros gobiernos, digamos, que cuando están en los años pares, digamos, ¿no? Ahora, el punto es el siguiente, no es mandatario, no es obligatorio hacerlo. Probablemente, sí, seguramente después, si esta cuestión entra en la agenda pública, pedirá licencia o no, y quien esté a cargo de del Viceministerio de Desarrollo Social se hará cargo, digamos, de la política social. Pero de todas maneras yo creo que no cambiaría mucho, porque, bueno, me parece que Arroyo está más ahí porque ha trabajado, porque ha caminado territorialmente, sobre todo la provincia de Buenos Aires, el país en este caso, pero en este caso va como candidato de la provincia de Buenos Aires, que por otra razón, digamos, ¿no? Y además me parece que es una voz que expresa también, digamos, al presidente. Desde luego en ese espacio, el de Frente de Todos, hay diferentes, como suele decirse en la jerga politológica, principales. No, los diputados son agentes de qué principal. Bueno, acá tenemos diferentes principales. Uno es el Frente Renovador, otro es el kirchnerismo, otro el Partido Justicialista. Y hoy yo diría el Gobierno Nacional también, que obviamente no disputa toda la lista, pone algunos de estos, ¿no? Vicky Tolosa Paz es un caso, ¿no? En cambio, Golan más bien parecería ser que su principal es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no el presidente. Ahora, Diego, al principio de la charla, Javier mencionaba el tema de los famosos. Hemos tenido muchos famosos en la política, ¿no? El caso de Palito Ortega, Reutemann, bueno, Nito Artaza. Si bien ahora hay algunos, me parece que, por ejemplo, muchos han rechazado gente que es muy comprometida, ¿no? Que, por ejemplo, un Daddy Brieva, o también, sé que la rechazó, también Babi Checopar, por ejemplo, que se acercaron para ofrecerle y también la rechazó. ¿Qué crees que está sucediendo con eso? Bueno, los casos que vos nombraste, no los que rechazaron, sino los que nombraste al principio de los 90, esos son casos exitosos de personas que vinieron, digamos, de tener una exposición pública, un alto nivel de conocimiento y que después eso lo capitalizaron en política, ¿no? Pero hay casos de famosos que les fue muy mal. Sí. Caso Moria Kazan, por ejemplo, si recuerdan ustedes en 2001, ¿no? Borocotó, que tenía un capital, ¿se acuerdan ustedes? En la medicina, como tantos médicos ahora en la pandemia han logrado mucha exposición pública, él tenía, me acuerdo, él y Sokolinsky eran como los dos pediatras de la televisión. Bueno, después se desvaneció, digamos, ¿no? Y hasta creo que incluso puso en juego ese capital simbólico que él traía desde la medicina, ¿se acuerdan? Su pase. De hecho, hay un concepto que hablamos de borocotización, cuando alguien, ¿no?, se cambia de partido. Entonces, esos son casos. Después tenemos, hoy, yo diría, tenemos casos que creo que van a ser relativamente exitosos desde el punto de vista, digamos, de su trabajo político, porque no están tan lejos de la política como los periodistas. Javier y vos contaban antes, no mencionaban algunos casos ahora, que se terminan alineando finalmente fundamentalmente en los dos grandes campos, ¿no? De la política argentina. Ahora, después tenés casos menores. El caso de Cintia Fernández, por ejemplo, contaban, ¿no? Que va una oferta electoral menor, diría yo, como la de UNITE, con lo cual me parece que, bueno, no le sirve más a UNITE porque ella trae algo yo diría, de visibilidad, de exposición pública, como para ponerlo en la mesa. Fíjense, acá hay algo. Claro. Que una posibilidad concreta, creo yo, de entrar a la legislatura. Tal cual. Claro, como fue el caso de Amalia, pero que Amalia, digamos, siguió el camino, porque es la misma gente que le propone a Cintia, es
La gente, si bien tiene algunas diferencias, obviamente, pero Amalia creo que, más allá de que pueda coincidir o no, creo que está haciendo como un trabajo como legisladora. Lo que pasa es que Amalia Granata capitalizó muy bien un debate nacional, que fue el tema del aborto. Claro. Posicionándose en una posición muy radical, radical no en el sentido de la Unión Cívica Radical, sino de raíz fuerte, en contra. Entonces eso la mantuvo un poco en el espacio público cuando se dio esa discusión. Fuera de esa discusión, Amalia Granata no tuvo una agenda diferenciada ni nada más que agregar en el debate público, ¿no? Claro, claro. Sí, me parece que yo coincido que son casos exitosos los de los 90, porque además son personas que, si podés coincidir o no políticamente, fueron personas como Irma Roy, por ejemplo, también. Personas muy comprometidas y muy formadas en ese sentido. Bueno, tenés el caso, por ejemplo, vos nombraste un caso. ¿Cuál? Digamos, el de Nito Artaza, digo, que no está en 90, vino después. Una persona decía, viene del humor. Uno podría compararlo con Miguel del Cel. Lo de Miguel del Cel no funcionó. No. Pero sí funcionó lo de Nito Artaza, porque hoy es un hombre del partido, digamos, ¿no? Sigue discutiendo políticamente. Ha tomado una posición como muchos radicales más cercanos, digamos, al frente de todos, en sus posiciones políticas, aunque mantiene cierta independencia, pero sigue estando en la mesa del debate público. No tiene tanto protagonismo, desde nuevo, como cuando era senador. Pero digamos que no salió desfavorecido, ¿no? En cuanto a el deterioro del potencial capital que a veces uno pone en juego con el prestigio de lo que traiga, de la comunidad artística, la comunidad profesional. Es algo muy difícil a veces ir a la política arriesgando tanto, ¿no? De la imagen de uno. Y Diego... Por ejemplo, quizá un caso interesante va a ser el de Facundo Manes. Ah, bueno, claro. Porque Facundo Manes no viene estrictamente, si bien él ha tenido, participa del debate público desde hace tiempo, pero es un hombre que más bien se ha logrado instalar como es radical, etcétera, pero aparece como un agregado, ¿no? A la comunidad política, digamos. Es un hombre que se lo presenta como que viene del sector privado, de la neurociencia, etcétera. Te iba a preguntar, Diego, ¿vos creés que a propósito de Manes, ¿no? Que bueno, es un médico neurocirujano, como decías vos creés que el eje de la campaña de críticas y no críticas va a ser o estar en parte fundado por la pandemia, el manejo de la pandemia? Bueno, ahí va a haber dos niveles. Yo creo que en la PASO primero va a haber ese tema, pero va a ser menor, porque lo primero que va a haber va a ser una diferenciación entre los espacios que compiten. Sí. Me parece que hoy tenemos un radicalismo que despertó en ciudad y en provincia de Buenos Aires y que hoy se anima a plantear, bueno, a poner en la mesa digamos, una nueva relación de fuerza con el PRO, algo que el radicalismo es muy fuerte en el resto del país. De hecho, las otras 3 gobernaciones, ¿no?, que tiene Juntos por el Cambio, aunque con diferentes alianzas, Acuerdo Bicentenario, bueno, como se quiera llamar, son Mendoza, Jujuy, Corrientes, que son radicales, no son del PRO. Y las otras 2 provincias que Juntos por el Cambio tenía o tiene son Cava y Provincia de Buenos Aires, que son del PRO. Sí. Provincia y Cava eran históricamente distritos donde el radicalismo era fuerte, y el radicalismo retrocedió muchísimo en relación con su socio, que es el PRO. Me parece que hoy están dispuestos a poner, a medir, a poner en la balanza, a ver qué tanto es tantito de cada uno. En Capital es más difícil que el radicalismo pueda dar una sorpresa, pero en provincia me parece que la moneda está en el aire ahí, y por lo tanto me parece que va a ser un doble juego. Por un lado, cómo diferenciarse frente al gobierno, pero también va a haber una diferenciación frente, por ejemplo, al caso concreto de la lista de Santilli, ¿no? Sí, sí. Ahí es donde yo veo que Manes juega un rol, digamos, de articulador de eso. Y en el caso de que le vaya bien, bueno, se abren ahí una ventana diferente de escenarios para 2023. Totalmente. Bueno, Diego, va a haber mucha tela para cortar de acá hasta septiembre, y ni que hablar después de septiembre, ¿no es cierto? Primero
que se defina a ver cuáles van a ser las listas definitivas, pero de acá va a haber mucha tela seguramente y vamos a seguir hablando. Diego, gracias. A ustedes por llamarme y bueno, que tengan una buena tarde. Muy buena remera, Acá en mi familia somos todos fans. Sí. Ah, bien, está muy bien. Y es casi como la guerra de las galaxias lo que está pasando ahora también en las elecciones. Muy oportuno. Ni que hablar, tal cual. Diego, abrazo grande, gracias. Nos vemos, un abrazo, Javier. Hasta luego, hasta luego. Gran analista político, Diego Reynoso, también con nosotros. Bueno, va a haber mucho, Y después se va a venir, ¿viste? El espacio cedido a los partidos políticos. Y todo, pero sabemos. Hay que entender algo. Está bueno votar. Yo sé que vos decís otra vez que era votar. Mirá si no tuviéramos la posibilidad, como no lo hemos tenido en muchas oportunidades en la Argentina. Está bueno. Yo sé que a algunos molesta, pero está bueno porque es tu decisión. Depende de vos a quien elijas, depende de vos también el futuro. Obviamente los políticos son responsables si no lo hacen, por supuesto también, pero hay que defender no solamente la democracia, sino un eje de la democracia que no hay nada más democrático que ir y votar. Eso también está bueno. Bueno, vamos a hablar un poquitito de los premios Gardel. De música, exactamente. Bueno, como les decía, el gran ganador fue Fito Páez. Mirá vos, hablamos de los premios Gardel y mirá lo que le pasó.